Voy a hablar del perdón de Dios. Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Buli, si nos quieres, por favor, guiar en una pequeña oración, pidiendo por todas las personas que no están aquí, que estén realmente bien en donde están, bajo la voluntad de Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, te damos gracias por poder estar aquí para aprender de tu palabra, Señor. Y esta mañana muy en especial te queremos pedir por las personas que no están acompañándonos, que donde quiera que estén, Señor, pues tú las cuides y las guardes y regresen con bien, que la semana entrante puedan estar aquí nuevamente con nosotros. También te queremos pedir por la salud de todos los enfermitos que tenemos, Señor, para que pronto se restablezcan. Por el tratamiento de Cari, que le siga siendo efectivo, Señor. Te pedimos también por el hijo de Vero que sale de viaje, para que tú lo cuides y lo guardes, lo acompañes en todo momento. Lo mismo por David y su familia, Señor, y por cada uno de nuestros conocidos, nuestros familiares que salen estos días de vacaciones, bueno, no son vacaciones, pero pues que aprovechan estos días de que no hay trabajo, Señor, para que tú los lleves y los traigas con bien. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. El perdón de Dios, y vamos a tomar como versículo Lucas 23, 24. Lucas 23, 24. Que dice así, Lucas 23, 24. Perdón, es Lucas 23, 34. Lucas 23, 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, pues qué profundidad en lo que dice Jesús, estando en la cruz misma del Calvario, ese 14 de abril de esos primeros años del cristianismo. Y en la cruz del Calvario encontramos la inmensidad de la profundidad del perdón de Dios al hombre. Ahí se consumó el triunfo total y completo de Jesús sobre el pecado. Ahí hubo victoria total, y no solamente sobre el pecado, sino sobre Satanás mismo, que fue ya finalmente derrotado. Cuando pensaba que estaba derrotando a Jesús, al llevarlo a la cruz e incitando a toda esta multitud para que lo crucificaran. Y no entendía que esa era precisamente su perdición, ¿no? Inclusive, déjame ver si veo el versículo que está ahí en Juan, capítulo 12, en donde, déjame ver dónde están las palabras. Juan 12, 20, sí, aquí debe de estar, dice: ahora es el juicio de este mundo, en Juan 12, 31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y eso pasó precisamente en la cruz del Calvario. Ahí se abrió el camino maravilloso que Dios tenía para nosotros, para ir al cielo, que de otra manera estaría totalmente cerrado para ti y para mí. Ahí se forjó la esperanza de que nosotros pasemos la eternidad con Cristo y con Dios allá en el cielo. Ahí se anuló la carta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, que nos era totalmente delatora de que nosotros éramos culpables. No había ninguna escapatoria, excepto lo que pasó en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, nos dice, Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, anulando
el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Realmente es el evento de eventos más importante de la historia humana, el triunfo de Jesús en la cruz, que tenemos que verlo en su contexto bien, porque cuando vemos la cruz y lo que hacen allá en Iztapalapa, el ensangrentado y todo el dolor y todo eso, perdemos concepto de qué se trata, ¿sí? Y es un evento de gran victoria. Ahí podemos intentar comprender con profundidad lo que significa la palabra perdón. Ahí está la palabra perdón en toda su magnitud y la manera como yo debo de perdonar también a otros, así como Cristo me perdonó a mí y fue a la cruz por mí. Bueno, pues aquí tenemos una exclamación de Jesús extraordinaria, sobrehumana, divina. Perdónalos porque no saben lo que hacen. La profundidad del perdón de Jesús hacia lo que estaban haciendo con Él, hacia lo que tú y yo hicimos con Él, porque Él está en la cruz por mi causa, no por causa de los judíos ni por causa de los soldados. Yo fui el que mandé a la cruz a Jesús. Pero tenía que haber sido así para que yo entendiera el perdón, me lo apropiara y se abriera el cielo para mí. Inclusive los discípulos no entendían muy bien y le decían a Jesús, pues nunca esto te acontezca. Y no, ¿cómo te va a pasar esto? Y Jesús no, sabía que no entendían. Esto tiene que pasar, porque si no mi amor se rompe, si no mi amor no es derramado sobre ellos y ellos no van a poder tener la vida eterna que yo ofrezco. Ahora, para entender las palabras que Jesús está emitiendo en este momento, pues, ¿qué más te puedo decir? Ver todo lo que pasó desde el punto de vista humano y luego desde el punto de vista divino en esas horas de gran agonía para Jesús. Inclusive está ahí esa película que salió hace tiempo que se llama La Pasión de Cristo y que bueno, es muy cruda y trata de mostrar todo aquello que le pasó a Jesús desde el punto de vista humano. Inclusive ves ahí a Satanás en forma de una persona, de cómo está gozando lo que está pasando con Jesús sin saber que esa es exactamente la gran derrota que tendría por Dios para con él. Bueno, algunas cosas que tenemos que recordar de ese evento, ¿verdad? Pues las podemos rápidamente repasar para entender lo que es el perdón de Dios. Número 1, Getsemaní. Jesús ya sabía con exactitud todo lo que iba a pasar. Él se presenta esa noche a orar en el huerto de Getsemaní, en agonía, porque sabe que esto es muy dura. Él es tan hombre, tan humano como tú y como yo. No podemos decir, bueno, pues él no dolió nada y él es Dios y él puede con todo. No, él es totalmente humano y él está agonizando ahí en el huerto de Getsemaní ante la perspectiva de lo que viene en las siguientes horas. Inclusive dice la Biblia que él está sudando gotas de sangre, que me dicen los doctores que cuando eso está pasando está a punto de morir. Jesús se debió haber muerto ahí en el huerto de Getsemaní, pero Dios no lo permitiría para que se terminara el proceso completo de la cruz. Juan 18, versículo 12, Juan 18, en el versículo 12, está toda esta historia
del huerto de Getsemaní. La compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles prendieron a Jesús, le ataron. Perdón, no es cierto. Es Lucas 22, 44. Estoy yéndome. Lucas 22, 44. Lucas 22, 44 nos dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bueno, como si eso no hubiera sido suficiente, porque eso ya sería terrible, ya ahí vienen los juicios que le hacen a Jesús. Y regularmente una persona pasa por un juicio. Jesús pasó por 6 diferentes juicios, y todos terribles en medio de la noche. El primero de ellos es el juicio con Anás, que no era el sumo sacerdote, era el suegro del sumo sacerdote, pero tenía mucha influencia. Entonces primero van con Anás para que él determine la culpabilidad de Cristo y ya terminemos con él. Eso está en, ahora sí, Juan 18, 12. Juan 18, 12, el juicio con Anás. Juan 18, 12. Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles y los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Entonces, bueno, primero quieren tener, Anás tenía mucho más poder que Caifás. Entonces, bueno, primero vamos a ganarnos a Anás, porque no va a ser sencillo. El pueblo está muy del lado de Jesús, es la Pascua, no tenemos mucha certidumbre de que podemos realmente acabar con Jesús en esta ocasión. Pero después viene otro juicio, ya que con Anás no pasa nada, él no tiene realmente ningún poder legal, y entonces van con Caifás, lo llevan a otro juicio con Caifás, y eso está en Mateo 26, 57. Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Aquí tenemos que tener un poquito de cuidado para entender todo lo que pasa en los diferentes eventos de Jesús: su muerte, su sepultura, su resurrección. Y tenemos que realmente estudiar los 4 evangelios para ver qué pasó. Porque aquí dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Aquí se volaron el juicio de Anás. Bueno, se lo volaron porque está en Lucas, y Mateo no lo pone, ¿no? Pero tú, como estudioso de la Biblia, ves los 4 evangelios para ver qué es exactamente lo que pasó. Y ahí en el juicio de Caifás, pues sí lo determinan como un reo de muerte. En realidad traen diferentes testigos, los testigos se hacen bolas, ¿verdad? Pero Jesús dice ser Dios. Y entonces Caifás dice: pues ¿para qué queremos más? Ahí tenemos la blasfemia, ¿verdad? Y le empiezan a pegar y le empiezan a desfigurar la cara. ¿Sí? Aquí en el versículo 66 dice: ¿qué os parece? Respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bueno, pues ya determinado que Cristo debe morir, tenemos que acordarnos que los judíos no tenían ninguna autoridad para llevar a alguien a la muerte legalmente. Se lo llevaban ahí en una esquina, ¿verdad? Y ahí lo apedreaban y ya, y sí se podía hacer eso, pero no era legal. Aquí querían hacer las cosas legales, y entonces tienen que esperar hasta el amanecer para ir a Roma, para que Roma les autorice la muerte de Jesús. Bueno, toda la noche entonces Jesús está bajo una tremenda situación física,
Y dice la palabra de Dios, nos vamos a Lucas 22, 66, en donde vemos el juicio de Pilato. Lucas 22, 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, espérame tantito, déjenme ver. Bueno, es que antes del juicio con Pilato, sí hubo un juicio ya legal con a Cristo en el amanecer, pero ya eso es todo el concilio, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces el tercer juicio es el juicio legal judío contra Jesús. Lucas 22, 66. Cuando era de día se juntaron todos los escribas, principales sacerdotes, le trajeron al concilio y le preguntaron si él era Jesús, y entonces ahí lo condenan ya oficialmente para después llevarlo al cuarto juicio, el juicio contra Jesús, pero ya de parte de Roma. Y esto está en número 5, pero es el cuarto juicio. Fue Getsemaní, el primer juicio con Anás, el juicio con Caifás, el juicio con el concilio, y ahora tenemos el juicio ante Pilato. Juan 18, 28. Juan 18, 28. Juan 18, 28. Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ahí empieza el juicio que va a tener Jesús directamente ante Pilato. Vemos que los sacerdotes no quieren entrar al pretorio, no quieren contaminarse porque van a tener la Pascua, están muy santos, muy lindos, pero están realmente tratando de destruir a Jesús cuando no hay pruebas de que Él es digno de muerte. Inclusive, mira la contestación que tienen, que es una contestación absurda. Entonces Pilato, el versículo 29, salió a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Eso es todo lo que tenemos. ¿Tú crees que nosotros, ¿no?, tan lindos que somos, te traeríamos algo para quitarte el tiempo, a menos de que ya hayamos hecho todo el trabajo para que tú nomás lo condenes? Y ya, o sea, ya condénalo, ya, ahí muere, ¿no? No tiene nada contra él, ¿verdad? Y la única argumento que tienen es que pues ellos dicen que es un malhechor y ya es suficiente. Bueno, Pilato interroga a Jesús, no sabe qué hacer. Su mujer le dice: no te metas con este hombre, he tenido sueños, pesadillas acerca de él, acerca de este justo, le dice, ¿verdad? Y Pilato no sabe qué hacer, pero cuando oye que él es de Galilea, dice: aquí me lo voy a zafar, ya no quiero líos. Si es de Galilea, Herodes está en Galilea, él es el que es el gobernador de Galilea, entonces llévenlo a Herodes para un juicio adicional, que ya sería el quinto juicio que tiene Jesús en esas tempranas horas de viernes. Realmente, pues, cuántas cosas están pasando con Jesús en ese momento. Lucas 23, versículo 7, el juicio con Herodes. Juan 23, 7. Lucas 23, 7. Lucas 23, 7. Entonces Pilato, versículo 6, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén.
Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle, hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Bueno, pues se ha muy frustrado Herodes porque no puede realmente Jesús ni lo pela. Jesús realmente nunca le dirige la palabra. Entonces Herodes, viendo que pues, no puede hacer nada, lo regresa a Pilato. Entonces Jesús va para acá y va para allá, y en el ínter, pues él es un hombre humano, tan humano como nosotros, y pues yo creo que estaba muy débil, muy destruido su cuerpo de tantas cosas que están pasando con él. Y tenemos entonces el segundo juicio con Pilato, cuando Jesús es llevado nuevamente con Pilato. Juan 18, 39. Y ves cómo estamos saltándonos de un evangelio al otro para ver lo que realmente está pasando en la secuencia de eventos de los juicios de Jesús. Juan 18, 39. Espérame, primer juicio, segundo juicio. Juan 18, 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ya Pilato no quiere tener juicio, no quiere pruebas, porque él sabe que Jesús es inocente, y entonces se sale por una costumbre que tenían en la fiesta de soltar a uno de los criminales, y dice, pues vamos a soltar a Jesús. Pero aquí hay algo interesante que yo acabo de descubrir anoche, que estaba leyendo en mi lectura de la Biblia, en el libro de Marcos. Y vayamos a Marcos para verlo, porque hay algo interesante aquí, yo no lo había visto. Y es que, pues la verdad, a lo mejor no he leído tanto el libro de Marcos, o no sé qué pasó, pero yo no lo había visto así. Dice aquí, déjame llegar a ver dónde estaba esto. Está en Marcos 15. Fíjate, dice Marcos 15 en el versículo 6, un detalle muy importante. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Este es el versículo que no había visto bien, Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les habían hecho. No fue Pilato el que le dijo a la multitud, ya que tenemos la costumbre de soltar uno, ¿qué hay si le suelto a Jesús? No fue así. Sino fueron la multitud la que pidió a Pilato que se llevara a cabo esa costumbre. Pero para enfatizar que no querían que se soltase a Jesús. Viniendo la multitud, versículo 8, comenzó a pedirle que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Irónico que ustedes digan eso, porque realmente pues es una buena escape para mí que yo me salga por la tangente con esta costumbre que pues me están pidiendo ustedes a mí, porque conocía la envidia que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Y los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Sí? Y entonces Pilato, que ya no tiene escapatoria, pues suelta a Barrabás y va a condenar a Jesús. Pero hay otro detalle muy importante. Pilato no quiere condenar a Jesús. Y entonces dice, voy a hacer esto. Lo voy a azotar para que sufra el castigo que ustedes dicen debe tener y lo soltamos. Y le da el castigo máximo
de un hombre con azotes, 39 azotes. Estaba prohibido dar más de 39 porque literalmente se les moría el reo. Pero le dan las 39 a él, ¿sí? Y piensa Pilato que con eso, al ver a Jesús ya todo mal, pues ya lo van a tener compasión de él. Eso lo vemos acá regresando a Juan, en donde Pilato está desesperadamente tratando de que no crucifiquen a Jesús. Déjame ver dónde está esto. En donde Pilato literalmente dice, he aquí al hombre. Y Jesús está totalmente destruido, ya no hay nada en él. Y espera Pilato que los demás pues ya no tengan la presión contra Pilato para crucificarle. Dice versículo 12 de 19, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César. Todo lo que se hace, todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato lo llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Sí? Pero ya tenía Jesús pues un sufrimiento muy fuerte de todas las cosas que le habían hecho. Estamos en Juan 19, del 12 al 16. Del 12 al 16. Y se me escapa ese versículo en donde dice, he aquí. Está aquí al principio. Al hombre. Ok, en el versículo 19. Ok, en el versículo 5. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas, el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. O sea, realmente Jesús ya no tenía nada. La muerte ya no significaría nada, estaba más muerto que nada, ¿sí? Porque además le habían puesto una corona de espinas, los soldados ya lo habían encarnecido, estaba en muy, muy mal estado. Pero los sacerdotes quieren la muerte de Jesús. Le quieren que sí se muera porque está causando muchos problemas. Y entonces le piden la muerte a Pilato, pero le piden la muerte de crucifixión, que es lo peor que puede pasar a una persona que está por morir. 6 juicios contra Jesús, como para que nosotros no perdonemos para nada, con todas las cosas que ya le habían hecho a Jesús. Como si fuera poco, ya lo llevan a la crucifixión y lo hacen que cargue su propia cruz. Maderos pesados, troncos que llevaba, ¿verdad? Un Jesús que ya no puede ni caminar. Y vemos cómo él se cae varias veces y tienen que pedirle a otra persona, a Simón de Cirene, que lleve la cruz porque Jesús no puede. Ya no puede eso, ¿sí? Pero a través de todo esto hay golpes, hay vejaciones, hay azotes, hay insultos, la corona de espinas, la cruz misma. Ya no se estaba acostumbrando crucificar a los reos con clavos. Sencillamente los amarraban, era muchísimo sufrimiento porque se quedaban horas ahí colgados contra una presión tremenda contra el corazón por todo el peso del cuerpo hacia abajo, hasta que finalmente les explotaba el corazón y se morían. Y si no les sucedía pronto, les quebraban las piernas para que no pudieran quitar esa presión y de esa manera morirse más rápido, ¿no? Entonces les quebraban las piernas, así se morían rápido y terminaban con ellos. A Jesús sí lo crucificaron con clavos. Terrible, terrible realmente. Y pues lo ponen ahí encima y unas mujeres mucho antes le quieren dar un poco de vinagre con hiel.
Eso no era porque tenía sed, sino porque es un ingrediente que atonta a la persona para que su sufrimiento sea menos. Y él no lo toma. ¿Por qué no lo toma? Porque él quiere estar consciente de poder pagar el precio del pecado, que es derramar su propia sangre. Y él lo hace. Bueno, todo esto es terrible. Pero esta película de La Pasión de Cristo omite lo más terrible. Lo más terrible fue toda la ira de Dios contra Jesús. Y ahí sí no lo puede soportar Jesús. Ha soportado todo, no ha hablado, a las vejaciones, los golpes, no importa, pero que su padre esté contra él, nunca había pasado en toda la eternidad. Esto tiene que ser algo terrible. Dice la palabra de Dios en Mateo, acá en Mateo dice que hubo tinieblas en esa tarde. Mateo 27. Dice, desde la hora sexta, Mateo 27, 45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única ocasión que Jesús no le llama padre, porque no es su padre. En ese momento es un juez terrible que está dándole el gran castigo de la ira de Dios sobre él. Y Jesús, como humano, grita, pues, oye, ¿por qué me has desamparado? ¿Yo qué he hecho? ¿No? Pero él sabe que está pagando por lo que tú y por lo que yo hemos hecho. Realmente sí, terrible. ¿Cómo es entonces posible que Jesús en la cruz pueda clamar las palabras de perdón? ¿Cómo? Por favor, explícame eso. Humanamente no lo entiendo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Bueno, pues aún en la cruz nos está dando Jesús grandes enseñanzas para nuestra vida. Cosas que nosotros debemos saber y que a lo mejor las sabemos desde el punto de vista intelectual, pero no han penetrado. Y ahí, con lo que está pasando, van a penetrar. Número 1, el perdón de Dios viene por el gran amor que tiene Dios por nosotros. Es un amor ilimitado, es un amor irreversible, es un amor muy profundo, el amor ágape de Dios, que se muestra ahí en la cruz hacia nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hebreos 12:2, Hebreos 12:2, que dice, 12:2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que hubo gozo. ¿Cómo que gozo? Estás en la cruz. Y sin embargo hay gozo porque él sabe lo que eso significa. El amor de Dios mostrado hacia el hombre. Te lo puedo explicar, te lo puedo escribir, pero aquí lo pone de tal claridad
para que el hombre vea cuánto ama Dios al hombre, dispuesto a matar a su propio hijo con todas estas circunstancias para beneficio del hombre, por el amor que le tiene Dios al hombre. Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Bueno, pues la cruz significa el gran amor de Dios, la enseñanza que aprendamos de qué significa el amor de Dios. Pero número 2, el costo de ese amor. ¿El qué? El costo. Lo que le costó a Dios el mostrar el amor a nosotros. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenía que morir Jesús y derramar su sangre por nosotros para que Dios nos mostrara el amor de Dios. ¿Sí? Pues lo que está pasando en la cruz nos quiere mostrar su amor, pero eso cuesta muy caro y Él está dispuesto a pagarlo. ¿Sí? Hebreos 9:25. Hebreos 9:25 y 26. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sí? Fue un costo muy, muy grande. 2 cosas importantes entonces que vemos en la cruz, pero hay más. La intercesión de Jesús por otros. Sería el número 3 de lo que está pasando en la cruz. Fíjate, con todo lo que está sufriendo Jesús, ¿cómo es posible que se enfoque en el dolor de otros más que en lo suyo? Ahí están 2 ladrones que inclusive lo están injuriando. Jesús dice, bueno, pues no les hago caso y no me importa. Yo tengo mi propio problema. Y al contrario, ahí nos va a dar otra enseñanza maravillosa de cuán grande es el amor de Dios, porque uno de los ladrones sí se arrepiente. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo, maravilloso. Eso está en Lucas 23. Lucas 23. Exacto. Lucas 23, 42. Así es. Lucas 23, 42. ¿Sí? Pero no solamente la intercesión por ellos son el reflejo de la intercesión de Jesús por nosotros. Nosotros somos esos pecadores que deberíamos estar allí. Hechos 2:22. Hechos 2:22. Hechos 2:22 al 24, que nos dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él,
como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y el versículo 26, versículo 36, ahí mismo, 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa en la cruz, que la humillación que sufrió Jesús en la cruz viene a ser la exaltación de Jesús al pagar por cada uno de nosotros. Sí. Pero yo creo que lo más importante de todo esto, lo que vemos en la cruz, es la realidad del pecado. Porque la cruz fue consecuencia del pecado. Nosotros no tenemos un concepto adecuado de lo que es el pecado. No vemos cuán grave es y lo que causa. Causó que Dios tuvo que hacer esto por lo terrible que era el pecado, si es que iba a hacer algo por el hombre. No había escapatoria, ¿sí? Y entonces en la cruz vemos la realidad del infierno. Vaya que nos es muy notorio ver el infierno mismo allí en la cruz. Si no te apropias del perdón de Dios, entonces, ¿qué más puedo hacer por ti? Dice Dios. Ya no puedo hacer más por ti. Maté a mi propio hijo. Mira todo lo que hice ahí en la cruz para que tú tuvieras el perdón y no lo quieres, pues ya no hay más que hacer por ti. Eso está en Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, empezando en el versículo 26. Hebreos 10, 26, dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego dice aquí cómo es el castigo de Dios. Mira, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o más testigos muere irremisiblemente. Pues cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea, ¿qué más puedo hacer por ti? Si con la cruz te ofrecía perdón gratis y tú no lo tomas. Y ya sabes cómo soy yo de cruel, y de terrible para con las personas que hacen. Mira, si alguien con 2 o 3 testigos hace algo más, muere irremisiblemente al no cumplir la ley de Moisés. Pues cuanto más si tú no tomas el perdón de Dios que está para ti ahí en la cruz. Ese es el infierno. Cristo vivió tu infierno para que no lo tengas que vivir tú. Pero si no lo tomas para ti, entonces los vas a vivir. Los vas a tener que vivir tú, ese infierno. Y continúa. Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces el infierno es muy real, tan solo viendo lo que pasó en la cruz. Las personas que dicen que no creen en el infierno, pues voltea a la cruz.
Ve lo que pasó en la cruz y te vas a dar cuenta de que sí es algo muy, muy real que viene contra ti si tú no aceptas a Jesús. Él vivió tu infierno para que no lo tengas que vivir tú. El infierno es el destino eterno de todas las personas que no acepten a Cristo como su Salvador y Señor. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pues eso fue lo que pasó en la cruz. Tuvo que pasar eso en la cruz para que tú vieras la realidad del infierno, para que tú te apropiaras del perdón de Dios. El amor es tan grande que Él paga por ti, para que tú estés libre y tengas ese amor hacia ti. Así es. Y el infierno es eterno. Dice la palabra de Dios que el infierno termina y es por los siglos de los siglos de los siglos. Tan fácil no ir al infierno. Pero la mayoría de la gente irá al infierno porque no se apropian del gran perdón de Dios en la cruz. Dios no va a perdonar a aquellas personas que no se apropiaron de lo que pasó en la cruz. Y tú me dirás, pues ahora sí me tienes bien confundida. Pues no que el perdón de Dios, pues no que Dios perdona maravillosamente y no sé qué, y ahora me dices que no perdona, ¿qué pasó? ¿Ah? No entiendo, por favor explícamelo. Vinimos en este estudio a oír del perdón de Dios y aquí vemos que no perdona. ¿Sí? Bueno, no va a perdonar Dios si tú no te apropias de lo que Él dice debes apropiarte para tu vida. Y hay un lapso de tiempo para hacerlo. Y si no, no habrá perdón de Dios para ti. Dios en su gran misericordia envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Pero hay un tiempo que es tu propia vida para apropiarte de ese perdón. Y si no te apropias de ese perdón, sí hay un límite. Y después de la muerte, ya no hay perdón. Ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay vuelta de hoja. Sí, así es. Nosotros tenemos un folletito que regalamos por todos lados, ¿verdad? En donde le decimos a la gente, pues a lo mejor tú eres muy exitoso y tienes varios coches y bueno, eres muy lindo y eres muy bueno y no sé qué, pero que no sea que te olvides de Dios. La mayoría se olvida de Dios. Inclusive este fin de semana no significa nada. Se van a Acapulco, se van a la fiesta, no hay nadie en la ciudad. Es tiempo de realmente pasarla bien por un tiempo. En lugar de meditar acerca de sus vidas y de lo que Dios quiere. Y nos lo recuerda constantemente. ¿Sí? El gran perdón de Dios. Dios te perdona. Aprópiate de ese perdón hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Hoy. ¿Sí? 2 Corintios 6:2. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. El gran perdón de Dios. Y por eso el Evangelio son buenas nuevas. Y por eso el cristiano lo ves contento, seguro,
esperanzado, porque dices, ya lo resolví. Fíjate, yo tenía toda la ira de Dios contra mí. Y Jesús me quitó eso y lo puso sobre sí mismo para que yo ya no lo tuviera. Y el perdón se hiciera eficaz para mí. Tenemos pues que estar hablando de esto por ahí, por todos lados. De alguna manera, sacar el tema. Se olvidan de Jesús. El mundo está para que te olvides de Jesús. Hasta que ya tienes broncas y ese no es el Jesús al que tú clamas como si fuera el médico emergente. No, Él es el Salvador, ¿sí? No un médico temporal. Entonces, pues lleva ese mensaje a otros. Diles del gran amor de Dios. Diles del profundo perdón que Él otorga. Bueno, pues no sé, pero yo creo que tú puedes pensar cuando llegues al cielo, como esta persona que dijo, 3 cosas me van a sorprender cuando yo llegue al cielo. Porque yo tengo a Cristo en mi corazón, ese perdón ya es mío. Yo tengo la certeza de que yo voy a llegar al cielo, pero me voy a sorprender mucho de 3 cosas. La primera cosa de la que me voy a sorprender es de que no van a estar allí muchas personas que pensé que iban a estar. Iban a todos los estudios, memorizaban todos los versículos, eran número 1 en cargar su Biblia. Yo no sé qué pasó, pero su corazón no estaba con Dios. Y digo, mira, no vino, no está aquí. Uy, ¿qué pasó con esa persona? La segunda cosa que yo me voy a sorprender es de que habrá personas ahí que nunca pensé que iban a estar. No, hombre, ese pecador no entra nunca. Pero el perdón de Dios es tan grande que sí recibieron perdón y sí están en el cielo. Va a ser una sorpresa tremenda verlos a ellos ahí. Pero la tercera cosa que me va a sorprender mucho más que las 2 primeras es de que yo estaré ahí. Eso es lo que me va a sorprender más. De que yo estaré ahí. Yo no merezco estar allí. Y voy a entrar y nadie me va a parar, nadie me va a cerrar la puerta. Señor, sálgase, por favor. Usted no trae invitación. Fuera. Y voy a entrar con temor diciendo, no sé, a lo mejor paso desapercibido. ¿Y cuál desapercibido? Me van a recibir con todos los honores, porque estará basado en el perdón de Dios, no en las cosas que yo hice. Maravilloso, como para meditar sobre todo esto e ir con las personas y decirles, oye, ven a Cristo. Es maravilloso, es muy grande, es tremendo lo que Él hace por cada uno de nosotros. Ayer que estábamos en el aeropuerto, tomé un versículo para orar por Valentina, que lo estuvimos haciendo ahí, un versículo que pues sí me gusta mucho, allá en Éxodo capítulo 34, en donde Moisés está hablando con Dios, en versículo 34 Éxodo 34, Éxodo 34, versículo 6, Éxodo 34, versículo 6, que dice, y pasando Jehová delante de él, de Moisés, Moisés proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. El gran amor de Dios, el gran perdón de Dios. Pero con Dios no jugamos. Y si tú no recibes ese perdón, entonces visita la iniquidad de los malvados hasta la 3ª y 4ª generación.
Pero es un Dios misericordioso, es tardo para la ira, grande en misericordia. Él quiere que tú vengas a Él. Y bueno, yo estoy muy contento porque puedo ver una vez más, lo he visto muchas veces en mi vida, cómo Dios transforma vidas, cómo Dios otorga su perdón y todo cambia. Y pues ayer lo vimos en la persona de Valentina y muchas personas que estuvieron ahí con nosotros que han tenido también esa experiencia del gran perdón de Dios. Señor, gracias, muchas gracias te damos por este gran perdón que inclusive no entendemos totalmente, pero que tú ofreces a todo aquel que quiere, lo ofreces gratuitamente basado en el sacrificio que tú mismo hiciste en la cruz. Que lo podamos compartir con otros, llevarlo a otros, compartirlo de una manera sencilla para que entiendan, porque si nosotros no entendemos plenamente, pues cuánto menos ellos. Que se apropien de Jesús, que reciban su perdón, que tengan vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.